Entonces entramos pues en esta primera carta de Pablo a los Corintios. Esta es la clase número 2. Y les voy a pedir que pongan ahí en el encabezado de sus notas tema, título y texto. Tema, título y texto. El tema que vamos a estar tratando es la santidad. El título de esta primera clase o enseñanza es Llamados a ser santos. Y el texto donde basaremos esta enseñanza está en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y voy a leerlo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, subrayen ahí, llamados a ser santos. Este es el título del mensaje. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A manera de introducción debo decirles que por toda la Biblia encontramos una gran variedad de llamados. Por ejemplo, ¿quién me puede decir a lo largo de la Biblia algún llamado que tú has detectado ahí en la Biblia? A ver, uno por uno, ¿un llamado a qué? A ser fieles, a ser santos, a la obediencia, a predicar, ¿qué más? Acá, a la oración, aquí, a ser mansos y humildes, a la comunión con Jesucristo, con el Padre. Somos llamados al ministerio también. Somos llamados a la vida de santidad también. Somos llamados a la unidad. Entonces, hay una serie de llamados, una gran variedad de llamados. Somos llamados a la adoración. Somos llamados a perdonarnos unos a otros. Somos llamados a estar alertas, especialmente en el tiempo en el que nos tocó vivir. Pero considero que uno de los llamados muy importantes que todo creyente nacido de nuevo debemos valorar es este llamado justamente que Pablo hace a la iglesia de los Corintios, llamados a ser santos. A continuación entonces voy a analizar este llamado, o vamos a analizar este llamado a la luz de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice Pablo en 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primer punto que necesitamos tratar en este tema es el propósito de su apostolado. Pablo y el propósito de su apostolado. En otras palabras, ¿por qué Pablo dice que es un apóstol de Jesucristo? Pablo se refirió a sí mismo como un apóstol con el fin de indicar desde el principio, desde el inicio de su carta, que estaba escribiendo ante todo como un enviado del Señor, y su apostolado era o establecía la autoridad para escribir lo que escribió. La descripción de sí mismo como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios no la debemos interpretar como una expresión de orgullo, o Pablo tratando de glorificarse o tratando de enseñar sus cartas credenciales como el día de hoy algunos lo hacen. Soy el apóstol fulano de tal. Algunos ya se llaman ahora hasta patriarcas, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, Pablo no estaba tratando de presentar sus cartas credenciales, no estaba alardeando de su posición de autoridad, como lo hacen, vuelvo a repetir, algunos ministros el día de hoy. Gloriarse a sí mismo era lo último que Pablo tenía en mente, y lo podemos ver
cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 15, en esta primera carta, en el versículo 9, dice Pablo: yo soy el más pequeño de los apóstoles, 1 Corintios 15, 9, y que no soy digno aún de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Podemos percibir entonces el corazón de Pablo? Que no era un orgulloso, no era un soberbio. Por lo tanto, entonces debemos entender que Pablo no hizo mención de su apostolado con el fin tampoco de ganarse la reputación de los hombres, ni tampoco con el fin de ganar el corazón de los hombres. ¿Que no saben que yo soy el santo apóstol Pablo? No. Y hoy, tristemente, muchos ministros están tratando de ganarse el corazón de la gente presentando sus cartas credenciales diciendo: yo soy el doctor fulano de tal, soy el apóstol fulano de tal. Pablo no era así, sino más bien él tuvo que hacerlo para ser respetado como un verdadero maestro de la palabra de Dios. Pablo no fue un apóstol por decisión propia. Él no dijo: ahora yo me voy a dedicar al apostolado porque pues no sé hacer nada más. Bueno, pues me voy a dedicar al apostolado. No, Pablo no se puso por decisión propia. Ni siquiera Pablo fue nombrado como apóstol por alguna iglesia que lo haya nombrado. Tampoco fue así, sino más bien Pablo fue establecido como apóstol de Jesucristo por gracia y llamado de Dios. Y lo podemos ver en sus escritos. Este es un asunto que todo ministro y los miembros de una iglesia local debemos respetar y reconocer en la vida de los ministros. Yo no tengo que andarle diciendo a la gente quién soy yo. Yo no tengo que andar reconociendo a nadie el ministerio de nadie, porque se puede ver claramente por causa de su llamado. Entonces dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, y miren cómo termina ahí: por la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, con esta afirmación que hace Pablo, él quiso establecer desde el principio que lo que él tenía que decir en esta primera carta a los Corintios lo haría basado en su autoridad como llamado de Dios, como un hombre llamado de Dios, y no en una autoridad basada en un mero nombramiento humano. No es lo mismo alguien que es llamado de Dios y tiene un nombramiento de apóstol o de pastor, a alguien que es llamado pastor por causa del nombramiento, del mero nombramiento humano. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, la señal de autoridad, esto es un principio importante que necesitamos aprender, hermanos. La señal de autoridad en la vida de un ministro se reconoce por causa y el resultado del llamado de Dios, y no por causa y el resultado de la posición que la persona ocupa en el ministerio. ¿Se entiende? Bueno, el apóstol Pablo le fue necesario expresarlo así, debido a que gran parte del mensaje que va a continuación estar escribiendo en estos 16 capítulos que conforman la primera carta a los Corintios, sería con propósitos correctivos. Los iba a exhortar. Entonces era necesario que los corintios se dieran cuenta la autoridad que él representaba en la iglesia como un hombre llamado de Dios. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Segundo punto que necesitamos tocar aquí: la iglesia, como lo menciona ahí Pablo, es propiedad de Dios. La iglesia a quien Pablo escribió no era la iglesia de los corintios, sino, dicho en otras palabras, era la iglesia de Dios, la cual estaba establecida en la ciudad de Corinto. Es muy diferente. Cabe mencionar que la iglesia es el cuerpo de creyentes que no les pertenecen a ellos mismos o a un líder o a un grupo determinado, sino la iglesia es de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy hay personas en las iglesias o en el comité de la iglesia o en el concilio de la iglesia que votan para votar al pastor. En otras palabras,
Hay congregaciones que se gobiernan por votaciones de forma democrática y no ejercen un gobierno teocrático donde Dios es el que gobierna la iglesia como el propietario de la iglesia, pero Dios establece a quien llama, a los que Él quiere y los llama para establecerlos como sus ministros, como los colaboradores de Dios, no los dueños de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso es importante que podamos entender y comprender siempre, y esto hay que guardarlo en el corazón. La iglesia no le pertenece a un ministro, la iglesia es de Dios. Y Pablo lo entendía claramente. Tanto creyentes como pastores u oficiales de alguna iglesia, todos componemos juntos el cuerpo terrenal de Cristo. Somos llamados, ya lo dije en la clase anterior, somos llamados a ser mayordomos, somos los administradores solamente de los bienes que son propiedad de Dios, pues todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos son comprados por la sangre de Cristo? Ustedes no me pertenecen a mí. Líbreme Dios querer gobernar yo sus vidas. Estamos aquí para instruirles, para amonestarles, para enseñarles, para cuidarles. Así lo establece Pedro en su primera carta en el capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Le llama a los ancianos. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 6:20, para confirmar que la iglesia no es de los ministros, sino es de Dios. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿Del apóstol? Son de Dios. Por lo tanto, entonces, hermanos, todo servidor o ministro del evangelio no tiene por qué decir, es mi iglesia. ¿Estamos claros en eso? Que no se nos olvide, jamás. Este es un buen consejo pastoral que yo les doy. Jamás digas, es mi iglesia. Tampoco jamás digas, es mi ministerio. ¿Es tuyo el ministerio? No. Tampoco digas, es mi obra. No. Dios es el que perfecciona su obra en nosotros. Yo no puedo hacer más que predicar el evangelio. Yo soy un siervo, ¿qué? Inútil. Somos siervos inútiles. ¿Sí o no? No se te olvide esto, mi hermano. Grábalo aquí en tu mente y en tu corazón. Somos siervos inútiles. Significa siervos sin mérito alguno. Todo el mérito, toda la gloria, toda la honra le pertenece a Él. No es tu obra, no es tu grupito, no es tu ministerio, todo es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pablo necesitaba establecerle esto a la iglesia de los Corintios. Por lo tanto, entonces, dice Pablo en Hechos 20:28, cuando se despide, miren las palabras que usa Pablo al despedirse de los supervisores, de los obispos de la iglesia de Éfeso. Hechos 20:28. Acuérdese, el tema es la santidad. El título es llamados a ser santos. Un santo, un consagrado para Dios, debe entender estos principios que entendía Pablo. Dice Pablo en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros. Habla de la actitud que debe de haber en nuestro corazón. Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El obispo se traduce el supervisor y el vigilante de la iglesia. Dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar, cuidar, alimentar, darle pasto a la iglesia. Dice, la iglesia del Señor, la cual, ¿quién ganó con su propia sangre? Jesús. Entonces, ¿de qué nos gloriamos? Mi grupo. Es que tengo 25 iglesias. ¿Tienes 25 iglesias? No me digas. Bueno, punto número 3 que necesitamos hablar en este tema. Nuestra posición
y nuestro llamado como cristianos. Punto número 3. Dice Pablo en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, subraya ahí la expresión, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primera de Corintios 1:2, lo repito. El punto número 3 que estamos viendo aquí es nuestra posición y llamado. Dice Pablo, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Y el llamado es a ser santos. Todos los creyentes nacidos de nuevo, entonces hemos sido santificados en Cristo. Es decir, esta es una posición que Jesús logró para nosotros en la cruz. Tú no hiciste nada, yo no hice nada. Esa posición de privilegio la hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Pero yo tengo un llamado que ahí establece Pablo. ¿Cuál es ese llamado? Somos llamados a ser santos. Un santo, según el término usado en el Nuevo Testamento, no es aquella persona que es una persona muy piadosa o que tiene apariencia de piedad. Tampoco un santo es aquel que es canonizado o declarado santo por un concilio eclesiástico. Ahora vamos a canonizar ¿a quién? A San Pancho. La palabra griega que traducimos como santo es agios, con H, agios, que significa apartado, consagrado o separado para Dios. ¿Cuántos son santos? Esto que no se nos olvide, hermanos. Fuimos santificados por causa de la obra de Jesús en la cruz, pero nuestro llamado es a ser santos, a vivir en una consagración, a vivir una vida apartada del pecado para vivir para Dios. Por lo tanto, los creyentes corintios fueron separados a los ojos de Dios, aun y a pesar de la pecaminosidad de su vida y de que algunos de ellos todavía tenían las doctrinas medias distorsionadas. Eso no significa que ellos no habían sido santificados por Cristo. Fueron santos porque habían sido santificados, apartados del pecado, hechos santos por causa y a resultado, repito, del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque ¿habrá aquí alguno que ya no peca? Y porque todavía pecamos, la pregunta sería, ¿será que no somos santificados? No. O sea, continuamos en esta naturaleza carnal, continuamos cometiendo pecados, errores, nos equivocamos, seguiremos trabajando por el resto de nuestra vida, seguiremos trabajando mientras estemos en esta carrocería, año 59 es la mía, hasta que el Señor no me llame a cuentas. Yo voy a seguir batallando con mi carne, pero eso no significa que no fui santificado por Cristo. Pregunta, ¿podrá alguien ser santo si el que es santo no lo ha santificado? No. La respuesta es no. Por lo tanto, entonces, hermanos, necesitamos entender, en este llamado a ser santos, necesitamos entender que nuestra posición de santos no viene por causa de nuestros méritos propios, sino por causa y el resultado del sacrificio perfecto, único y suficiente de Jesús en la cruz. Nosotros no hicimos nada. Nosotros merecíamos la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hermanos, es muy importante que como servidores de la obra, como estudiantes de la palabra de Dios, entendamos muy bien cuál es nuestra posición en Cristo y cuál es nuestro llamado respecto a lo que Pablo está diciendo aquí. Somos santificados en Cristo Jesús, pero llamados a ser santos. Y les digo una cosa, es una gran responsabilidad. Porque el mundo está acechándonos, el mundo está ahí. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien tragar vivo. Así que somos entonces santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre, según lo afirma el autor de la carta a los Hebreos. ¿Quién fue el autor de la carta a los Hebreos? Incógnita.
Signo de interrogación. Algunos dicen que fue Pablo. No hay una aseveración acerca de quién fue el autor literal de la carta a los hebreos. Pero el autor de la carta a los hebreos, quien haya sido, en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No necesitamos estarnos santificando o buscar la santificación cada vez que alguien hace un llamado a ser santos, o cada vez que alguien hace un llamado a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Jesús ha hecho su parte. Él ya murió en una cruz para santificarnos. La parte que nos corresponde a nosotros como sus hijos es clamar a Dios, buscar cada día vivir en un estado de limpieza, en un estado de purificación en todo lo que se refiere a nuestra vida cristiana. Eso es ser santo, buscar cada día en la presencia del Señor, mantenernos en un estado de limpieza. En otras palabras, cuando vamos a la presencia del Señor, ahí debemos ir con la intención y motivación en nuestro corazón de que ante su presencia no hay nada que ocultar delante del Señor, nada que podamos esconderle. Y es ahí en su presencia donde el Señor nos va a redarguir por su Espíritu Santo. ¿Tienes amargura? ¿Tienes resentimiento? ¿Andas murmurando? ¿Andas haciendo esto? ¿Tienes que corregir tu vida? Entonces, cada día, hermanos, tenemos la responsabilidad, como hijos de Dios, de buscar vivir en santidad, en ese estado de limpieza y de purificación, en todo lo que se refiere a nuestra vida cristiana. Este asunto lo estaba tocando Pablo con la iglesia de Corinto. En los primeros 3 versículos, miren cómo Pablo establece el fundamento. Acuérdense, Corintios, Jesús ya lo hizo en la cruz. No es por tus obras, no será por tus méritos. Jesús nos santificó, pero también Jesús nos hace un llamado a ser santos. Por eso en la clase anterior dijimos que Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, pero también le está escribiendo a todos aquellos que invocan el nombre de Jesús, que están en cualquier lugar del mundo, hasta nuestros días. Por eso esta carta es muy importante que la estudiemos, porque tenemos la responsabilidad de ser santos como Él es santo. Todo creyente nacido de nuevo, entonces, tenemos el derecho de llamarnos santos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por nuestros méritos? No. ¿Porque somos dignos del título? No. Porque Dios nos declara santos por causa de que pusimos nuestra confianza en Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, nuestro comportamiento como cristianos, como santos de Dios, nuestra conducta, nuestra condición humana, necesita ser acorde a nuestra santa, nueva y divina naturaleza. Ya no tenemos la naturaleza que teníamos cuando estábamos en el mundo. Él vino y puso en nosotros una nueva naturaleza. Pero alguien que continúa comportándose como se comportaba en el mundo, entonces hay que poner un signo de interrogación si realmente ya nació de nuevo. Por eso yo decía anteriormente, ya naciste de nuevo, porque hay evidencias que todo cristiano debemos dar por causa de nuestro nuevo nacimiento. Entonces dice ahí, 1 de Pedro 1:13, mire cómo Pedro, también el apóstol Pedro, hace un llamado a vivir una vida de santidad. Dice 1 de Pedro 1:13. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo está si dejamos esta expresión así, podemos pensar, ¿cómo ceñir los lomos? ¿Que los lomos no están acá atrás? ¿Cómo dice ahí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Esta expresión que hace Pedro, habla de aferrarnos en nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Y aferrarnos al pensamiento de Dios tenemos que hacerlo con sobriedad. Lo contrario a la sobriedad, que es la ebriedad. Un ebrio no sabe pensar, no sabe razonar cabalmente. Pierde sus cabales. Por eso dice Pedro ahí, ciñan los lomos de su entendimiento, aférrense
a pensar como piensa Dios, sobrios, esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos esperan a Jesús? Bueno, el que es santo anhela que Jesús venga. El que no es santo le da miedo que Jesús venga, porque vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Versículo 14, estoy en 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, subraya ahí, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pregunta: ¿la vida de santidad será una opción para los hijos de Dios? No. Tenemos que vivirla y tenemos que esforzarnos por vivir una vida que le honre a Dios. Y Pablo está tratando este punto con la iglesia de los Corintios. Acuérdese el panorama que prevalecía ahí. La iglesia de los Corintios estaba, todavía algunos de ellos estaban practicando los mismos pecados que practicaban allá. Por eso es necesario que Pablo les hable de este compromiso. Hay que vivir como santos. Dice segunda de Pedro 3:9, el día del Señor vendrá. Dice, el Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro 3:9. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta: ¿Jesús quería que Judas muriera como murió? No. Por 3 años o 3 años y medio, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse en base a este versículo que después escribió Pedro. Tuvo oportunidad de arrepentirse, simplemente no quiso arrepentirse. Hoy existen todavía cristianos que llegan a la iglesia y ahí están, y siguen viviendo y practicando los mismos pecados, pero no quieren arrepentirse de sus pecados, y más cuando no hay quien los confronte con sus pecados. Entonces dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces no es opcional. Tenemos que andar en una santa y piadosa manera de vivir. Entonces, Pablo, al escribir su primera carta a los Corintios, parece muy determinado a hacer que esta verdad quede muy claramente establecida en el corazón de la iglesia que conformaba la iglesia de los Corintios. Toda esta primera carta, desde el capítulo 1, versículo 10 en adelante, tiene que ver con la reprimenda de Pablo acerca de la doctrina, los comportamientos erróneos de los corintios. Sin embargo, notemos cómo Pablo al inicio de su carta llama a los santificados, los llama santos. Sin duda alguna, en la práctica seguimos siendo considerados como pecadores debido a que no existe nadie que ya no peca. Sin embargo, en cuanto a la posición que Cristo logró para los nacidos de Dios, seremos considerados delante del Padre, seremos considerados como santos. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, ante la presencia de Dios, Dios nos ve como justos porque nos ve a través de Jesús. Ve que Jesús derramó su sangre sobre nosotros y es Jesús el que ocupó nuestro lugar y nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Tienes una nueva naturaleza en Cristo? Pablo dijo en su segunda carta de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, la clave es estar en Cristo. El que no está en Cristo no puede ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, cuando un hijo comete algún pecado, por más grave que éste sea,
lo que menos necesita es que todos a su alrededor lo reprendan preguntando, oye, ¿cómo es posible que hiciste eso teniendo un padre como el que tienes? Él no te ha enseñado esto, él no te ha enseñado aquello. Bueno, pues a pesar de lo humillante de las preguntas o de las reprimendas, el que es verdaderamente hijo sabrá y tendrá la seguridad que aunque haya cometido un pecado, no deja de ser hijo de su papá. No sé si me expliqué. ¿Se acuerda usted de la parábola del hijo pródigo? Usted la puede estudiar en Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. La conclusión de esta enseñanza tiene que ver cómo la voluntad del hijo pródigo, una voluntad rebelde, se lo llevó al mundo y en el mundo vivió como quiso, se gastó toda la herencia que el padre le dio, al punto de llegar a rebajarse a comer la comida de uno de los animales que los judíos consideraban inmundo, como es los cerdos. Estando ahí, usted conoce la historia, dice que el hijo pródigo vuelve en sí y dice, no soy digno de ser llamado hijo de mi papá. Iré y le pediré que me dé una oportunidad. Estoy parafraseando solamente. Iré y le pediré una nueva oportunidad y le pediré que me haga como uno de sus jornaleros. Pregunta, ¿lo hizo jornalero y dejó de ser hijo del papá? No. Siguió siendo hijo aún a pesar de que se descarrió. Su voluntad se lo llevó, su voluntad lo regresó. Entonces, una de las más fuertes reprimendas que cada uno de nosotros podamos recibir como cristianos cuando pecamos es que nos recuerden quién es nuestro papá. En otras palabras, si alguien comete un pecado, alguien te puede decir, oye, ¿qué? ¿Ya se te olvidó quién es tu papá? ¿Ya se nos olvidó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Pablo estaba tratando más o menos de hacer ese énfasis cuando le escribe esta primera carta a los Corintios. En otras palabras, les estaba recordando que nosotros mismos, como hijos de Dios, somos llamados a vivir una vida de santidad. ¿De acuerdo? Pedro lo escribe así, primera de Pedro 1:16, ya lo leímos. Sed santos porque yo soy santos, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, estamos de paso aquí. ¿Cuántos están de paso? Bueno, necesitamos vivir en santidad. Dice primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis, sabiendo, en otras palabras, no ignorando, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, el llamado a la vida de santidad debe de motivarnos, o sea, vivir en la vida de santidad por causa de que Cristo dio su sangre por nosotros. Esa debe de ser ya una razón por la que nosotros seamos motivados a vivir una vida de santidad. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces el apóstol Pablo aumenta el sentido de la responsabilidad de su llamado a la santidad de los corintios al recordarles que estaban ligados en una vida espiritual junto con otro grupo de creyentes. En 1 Corintios 1:2 les dice, llamados a ser santos, y luego mire cómo dice, con todos. Entonces, repito esto, el llamado a la santidad de los corintios, Pablo les recuerda que no era ese llamado simplemente porque debían de vivir en santidad. Esta ya era una responsabilidad. Pero Pablo hace ese llamado haciéndole énfasis que no eran los únicos, sino había otros. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Escuche bien esto, hermanos. Nuestro testimonio y nuestra vida de santidad es muy importante porque a veces por el mal testimonio de algunos perdemos todos los cristianos. Porque luego hay personas que dicen, todos los cristianos son una bola de hipócritas. ¿Será así? No.
¿Se fija la responsabilidad que tenemos? Y más o menos esto es lo que Pablo está tratando de enfatizar con ellos. Somos llamados a ser santos con todos los demás cristianos que hay alrededor del mundo, para el que el cristianismo no sea deshonrado, para que el ministerio no sea deshonrado. ¿Todos los pastores son ladrones, manipuladores, estafadores? No. Pero por el mal testimonio de unos, pierden todos los pastores. Entonces, ¿el llamado a la santidad será una opción para los hijos de Dios? ¿Sí o no? No. Finalmente, el apóstol Pablo resume la importancia de valorar la posición y las bendiciones como creyentes en Cristo Jesús, siendo hijos de Dios. Por eso Pablo les dice, llamados a ser santos. En otras palabras, Pablo llama la atención de los corintios y les dice, miren que ahora han sido hechos hijos de Dios porque no éramos hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, éramos hijos ¿de quién? Del diablo, porque las obras del diablo hacíamos, ¿verdad? Entonces Pablo les está haciendo este llamado a ser santos, y él, en esa santificación que Jesús logró para nosotros, nos hizo hechos, nos hizo sus hijos. Y también Pablo les dice, miren lo que ahora tienen espiritualmente hablando. En 1 Corintios 1:4, Pablo concluye este primer periodo de su introducción en la carta diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mire cómo habla de riquezas espirituales, no de riquezas materiales. Porque la riqueza espiritual es mucho mejor que la riqueza material. La riqueza material, esa se esfuma en cualquier momento. Yo no sé cómo la gente el día de hoy se enfoca tanto en los asuntos materiales. Esos dijo Pablo que son temporales, pero las cosas que tienen valor eterno, esas quedan ahí por toda la eternidad. Y esas son las que debemos buscar, los asuntos espirituales. Dice entonces 1 Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y dice, en toda palabra y en ciencia. Ciencia aquí se traduce entendimiento. O sea, que la palabra podamos entenderla. ¿Quién nos va a dar la capacidad para entender la palabra? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Si alguien no es nacido de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, no discierne la palabra de Dios. Le parece locura. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, versículo 9, aquí está otro llamado, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primer tema entonces que Pablo trata en su primera carta a los Corintios, el llamado a ser santos. La segunda parte que vamos a ver, según la serie de temas que vimos en el bosquejo, va a ser los beneficios que un cristiano obtiene, que los trata Pablo ahí, los beneficios de vivir una vida de santidad. ¿Será bueno vivir en santidad, sí o no? Claro, hay bendición, porque si no andamos en santidad, entonces andamos en rebelión. Y si usted estudia Deuteronomio capítulo 28, usted se va a dar cuenta de las consecuencias que vienen por causa de la desobediencia, pero también usted se va a dar cuenta de las bendiciones que vienen por causa de la obediencia. Y si alguien anda en santidad, entonces está caminando en obediencia al Señor. Y todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿De acuerdo? Vida de santidad, llamados a ser santos. El tema entonces es, tema principal, la santidad. El título, llamados a ser santos. El texto, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Entendió el mensaje?
la próxima semana vamos a ver si los corintios entendieron el mensaje. ¿De acuerdo? Ok. Bien, oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de tratar, Señor, conforme al ejemplo de la iglesia de los Corintios, tratar en nuestra vida personal, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a entender que nuestra vida es una vida a la cual somos llamados a vivir en santidad. Tú nos santificaste por la obra de Cristo en la cruz, pero el llamado que tenemos es a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor. Queremos siempre estar atentos y alertas en lo que tú nos llamas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.